Seguramente en algún momento te ha sucedido que vas circulando por el bulevar o la carretera cuando de pronto ¡pau!, se cae la cadena de tu motocicleta. Después comienzas a ver juego en tu kit de arrastre y finalmente te das cuenta de que tu motocicleta no le quedará de otra más que ser remolcada. Pero ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las soluciones que se le puede dar? Bueno, pues quédate hasta el final del video porque el día de hoy vamos a dar problemas y soluciones a todo el kit de arrastre. Bueno, mis amigos, para poder comenzar con la verificación de todo lo que es nuestro arrastre de la motocicleta, lo primero que tenemos que hacer es retirar la cubierta del sprocket delantero de nuestra motocicleta. Es esta tapa que tenemos aquí. Para hacerlo vamos a necesitar un dado de 8 milímetros, un extensor y una matraca o una llave de triple entrada, que son las que están como en forma de Y y tienen 3 medidas de llave hexagonal. Y vamos a retirar lo que es el tornillo que tenemos en esta parte y un tornillo que tenemos por la parte de aquí abajo, ¿vale? Entonces, pues vamos allá. Y bueno, mis amigos, pues ya retirándolo con el poder de la edición, lo primero que vamos a hacer es verificar el estado de la cubierta. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Bueno, que toda esta maleza que está aquí no esté en exceso. El problema con la cubierta es que se tiene que encargar de evitar que las malezas o lo que es el lodo y las imperfecciones del clima entren al sprocket e impidan su funcionamiento correctamente, ¿vale? Si ustedes han ido a enduro o han utilizado motocicletas de doble propósito, se han metido al lodo, se les ha pasado en algún momento que se les mete el lodo a esta zona y se les cae la cadena. ¿Eso por qué es? Bueno, porque la cadena va a botar, se va a botar con el lodo que vamos a tener acumulado en esta zona. Y de hecho es algo que sucede muchísimo. Tanto la grasa que sale disparada, ¿no?, que es nuestro lubricante, sale y se acumula en la cubierta, lo que hace que con el pasar del tiempo y usando la motocicleta, y si ustedes viven en ranchitos como yo acá, donde la vida no vale nada, todas las imperfecciones, toda la impureza del clima se va a meter aquí, todo ese mierdero se va a unir a la grasa y se va a hacer esta capa que se puede llegar a ser todavía más gruesa. Para que se den una idea, hace una semana que yo limpié la cadena y vean el estado en el que se encuentra ya la cubierta. Esto, como lo vamos a hacer, pues le tenemos que echar desengrasante o gasolina, limpiarlo y pues tiene que estar en buen estado cada vez que le hagamos limpieza a la motocicleta. El segundo punto a verificar va a ser el diferencial, que es este eje que tenemos aquí, ¿vale? El diferencial viene desde lo que es la transmisión de nuestro motor por dentro hasta nuestro kit de arrastre. El diferencial básicamente es el que se encarga de convertir la energía mecánica que tenemos en el motor en energía cinética, la convierte en movimiento, pues, para poder avanzar. De lo contrario, pues nada más estaría girando el motor constantemente, algo así como una compresora. Ahora, ¿qué es lo que se debe verificar? Que no esté desgastado. Los principales problemas que puede llegar a presentar el diferencial se deben a una mala tensión en nuestra cadena. Si nosotros tenemos una cadena demasiado tensa, la presión y la fuerza que va a requerir el motor para mover toda la motocicleta va a aumentar. Por tanto, la presión va a caer más en estos dientecitos que tenemos aquí, que son 6 o 7 dientecitos aproximadamente, ¿vale? Y se van a ir desgastando conforme va pasando el tiempo, van a quedar totalmente lisos, como la imagen que les voy a estar mostrando, y pues eso va a provocar que nuestro sprocket delantero gire libremente, ¿no? Va a estar girando circularmente, no se va a salir por el seguro, pero sí va a estar girando y no se va a mover la motocicleta. ¿Vale? ¿Cómo se va a solucionar eso? Bueno, pues hay dos soluciones. Una que yo no recomendaría, pero es más económica, aunque más cara a lo largo, y la definitiva. La definitiva, que es, bajas el motor y cambias la transmisión, punto. Y con eso, pues, que vas a resolver todo el problema de desgaste de la transmisión, las cuñas, el tambor selector, el diferencial, los engranes, todo eso se va a resolver. O la más, digamos, más a la mano de todas las personas es llevarlo con un herrero a que con solera te le vuelva a hacer estos engranes. ¿Cuál es el problema de esta solución? A la larga te va a salir más caro porque la solera no es el material original del eje diferencial, ¿vale? Entonces constantemente se te va a estar desgastando y va a ser mucho más fácil que se te desgaste de lo que sería si tuvieras el material original. El segundo problema es que como se te va a estar desgastando, lo vas a tener que estar mandando a hacer constantemente, y un mecánico promedio en ese trabajo te cobra entre 400 a 800 pesos mexicanos, unos 20 a 40 dólares dependiendo de la honestidad del mecánico, obviamente. ¿Vale? Entonces a la larga te va a salir más caro, mientras que si cambias toda la transmisión te puede llegar a salir de entre 100 dólares a 200 dólares dependiendo de la calidad de la moto, ¿no? Por ejemplo, esta itálica me salió en 2,800 pesos comprar la transmisión, bajar el motor, comprar los empaques, los aceites y todo. Pero pues ya es
un problema que se solucionó definitivamente. Además, la transmisión es una pieza de desgaste, por lo que a cierto kilometraje de todas maneras va a conocer a cepillín, ¿vale? Entonces, así es como sabemos qué problemas podría llegar a tener el diferencial. Si es que tenemos algún problema, ¿cómo lo vamos a verificar? Bueno, vamos a mover nuestro sprocket para adelante y para atrás, y no debe de haber mucho juego. Como pueden ver, es un juego que no es que haya un juego entre el sprocket y el diferencial, sino que el diferencial es el que tiene el juego por dentro. Pues es un tubo prácticamente con dientes, no es un engrane conectado a la transmisión de nuestro motor, entonces sí debe de tener un cierto movimiento. Si nosotros le ponemos aquí, como pueden ver, no tiene nada de juego. ¿Por qué? Porque no va a permitir que se mueva el sprocket. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que sucede eso? Como ya se los mencioné, la tensión excesiva de nuestra cadena. Si tenemos mucha tensión, el diferencial va a tener más peso, va a trabajar más duro y se va a desgastar bastante más. Entonces es importante que respetemos la tensión que debe tener nuestra cadena de la motocicleta. Para verificar la segunda etapa de lo que es nuestro arrastre de la motocicleta, vamos a pasar al sprocket delantero. ¿Cuáles son los problemas que puede llegar a tener el sprocket delantero? Es uno únicamente: desgaste. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón: tensión de la cadena. Si tenemos una tensión muy fuerte en la cadena, no solamente va a desgastar el diferencial, sino también va a desgastar los muelles del sprocket. Los muelles son estas pequeñas U's, estos espacios que tenemos aquí, que es donde se engranan los rodamientos internos de la cadena, y pues generalmente se desgastan porque si no lubricamos constantemente nuestra motocicleta, el óxido acumulado va a quedar almacenado entre los rodamientos internos de nuestra cadena y entre los muelles del sprocket. Y al momento de que pasa la cadena entre el sprocket a mucha velocidad y mucha fuerza, el óxido va a servir algo así como una lija, ¿no? Entonces va a terminar desgastando, va a terminar raspando toda la parte interna del muelle y va a terminar echando a perder el rodamiento interno de nuestra cadena. Esa es la importancia del lubricante. Realmente el lubricante no va a impedir el contacto entre la cadena y los muelles del sprocket. De hecho, si tú se lo echas y empiezas a andar en la motocicleta, vas a notar que la cadena empieza a escupir todo lo que tú le echaste de lubricante, sea el lubricante que sea. ¿Por qué? Porque siempre hay contacto, ¿vale? Siempre hay contacto entre ellos dos. Entonces eso escupe todas las imperfecciones que tenga entre ellos dos. Eso incluye el lubricante. Pero el lubricante te va a ayudar a que el óxido no se acumule y los rodamientos internos de tu motocicleta no se echen a perder, ¿vale? La segunda, se pueden desgastar los dientes. ¿Cómo los vamos a verificar? Simple: que no estén picudos, ¿vale? Que no estén muy picosos. Aunque sé que somos de México, que nos gusta el chile sin albur, pero no debe estar nada picoso el sprocket. Nada de los dientitos debe de estar picoso. Debe de estar totalmente chato y debe de estar, si se fijan, prácticamente cuadrado de la parte de arriba. Y pues con eso vamos a verificar que pues tengamos un sprocket funcional todavía. La segunda, que se desgasten demasiado, se vuelven chatos, prácticamente reducen muchísimo su tamaño y eso provoca que constantemente se te esté cayendo la cadena cada vez que tú andas en ella, lo cual es bastante molesto. Ahora, ¿cómo se resuelven estos problemas? De una única manera, que es cambiando el sprocket. El sprocket no es nada costoso, de hecho generalmente te lo venden todo el kit de arrastre, lo que es la cadena, los sprockets, el delantero y el trasero, dependiendo de la configuración que tú busques. Sabemos que mientras más dientes tenga un sprocket delantero, si tú decides alterar el arrastre de tu motocicleta, más dientes en el sprocket delantero implica una mayor potencia al final, ¿vale? Y menos dientes implica una mayor velocidad final, pero más adelante se los voy a explicar correctamente. Como les digo, la solución simplemente es cambiar la pieza. Les debe de salir entre 40 a 80 pesos mexicanos, unos de $2 a $4 aproximadamente. Entonces pues no es muy costoso cambiar. Del sprocket delantero nos vamos a pasar a la tercera etapa del arrastre, que es el seguro del sprocket. Pues generalmente el seguro del sprocket no presenta problemas, no presenta desgaste, ya que realmente no hay un movimiento de él. De hecho no se debe de mover. ¿Cómo funciona? Bueno, que nosotros tenemos el sprocket con unos dientes hacia adentro que se engranan en el diferencial. Digamos, tenemos dos dientes así, ¿no? Entonces el seguro debe de tener un tercer diente que va a estar así. Y este tercer diente es el que se va a encargar de que no permita el movimiento del sprocket hacia afuera, a menos de que quitemos el seguro, ya que como vienen atornillados, no va a permitir un movimiento anormal en el sprocket y por ende no va a permitir que se salga o se meta, porque los dientes del diferencial tienen unas protuberancias más elevadas por la parte de afuera que se engranan con lo que es el seguro. Como quien dice, el seguro debe de estar en contacto con los dientes directamente para no permitir la salida, mientras que el sprocket está directamente conectado al muelle interno de lo que es el diferencial.
Entonces es muy importante que cuidemos mucho este seguro, que verifiquemos que la tensión de estos tornillos siempre sea la adecuada, que el torque sea adecuado, perdón. ¿Y cuál es el problema que puede llegar a presentar? Que se te aflojen estos tornillos con la vibración del motor, se te caiga el seguro y con ello pues se te va a caer todo el sprocket, ¿vale? Eso es inevitable. ¿Cómo se soluciona? Pues comprando nuevamente el sprocket, porque este seguro no te lo venden suelto, ¿vale? Y asegúrense de que sea del fabricante, porque en muchas ocasiones cuando cambiamos el sprocket no viene configurado para el diferencial, por lo que terminan quedando los dos en los mismos espacios y el seguro pues no te va a servir de nada, se va a salir el sprocket totalmente. Entonces siempre guarda el original y tengan mucho cuidado con él. Yéndonos a la cuarta etapa del arrastre, vamos a tener que pasar necesariamente a lo más reconocido de la motocicleta, la cadena. Recordemos que nuestra motocicleta puede traer una transmisión por flecha Cardan, que son las que tienen una cajota aquí, ¿no? Esas son muy caras, muy pesadas, pero generalmente no se descomponen. Puede traer la banda de distribución, que generalmente la traen motocicletas que ya de por sí son pesadas y requieren ahorrar un poco en el peso. Y finalmente tenemos la cadena, que es la más convencional y es de la que estamos hablando el día de hoy, ¿vale? Existen varios tipos de cadena, pero entre los más principales están la mecánica, que simplemente tiene rodamiento, el muelle interno del rodamiento, el seguro y los seguros de los eslabones, que son estos conectores que tenemos afuera, ¿vale? Los eslabones son los de adentro, los conectores son estos de afuera. Pues para verificar el estado de nuestra cadena, lo primero que tenemos que verificar es este eslabón que tenemos aquí, mis amigos. Como pueden ver, este eslabón es bastante diferente. ¿Por qué? Porque viene con un seguro. Este es el eslabón que nos permite abrir y conectar la cadena, ¿vale? Si a ustedes les sucede que cuando están moviendo su motocicleta notan que hay una tensión en algún punto, eso se debe a que el eslabón, el conector, el seguro, no se desgasta de la misma manera, no se dilata de la misma manera, se mantiene bastante más tenso de lo que es los demás eslabones. Entonces, cuando lo tengamos en el sprocket engranado, en el delantero o en el trasero, va a provocar una ligera tensión mayor a lo que es el funcionamiento normal de la cadena. Eso es algo bastante normal, no se preocupen, ¿vale? Entonces, para verificar el estado de la cadena, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la cadena, la vamos a sujetar tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo y la vamos a tensionar con nuestra mano izquierda lo más que podamos. Una vez habiendo hecho eso, nos vamos a ir a lo que es el sprocket trasero y donde se conecta la cadena, o sea, esta parte de acá, y vamos a mover los eslabones para arriba y para abajo. No debe de haber movimiento cuando hagamos eso, ¿vale? Como pueden ver, no hay nada de movimiento. ¿Por qué? Porque la cadena está en buen estado. Cuando hay un movimiento teniendo tensa la cadena, ¿qué quiere decir? Que los rodamientos, el muelle interno de los rodamientos ya se desgastó de más. Y en muchas ocasiones te dicen que hay que cortar la cadena, no es recomendable y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces así es como se verifica el estado de la cadena. Segunda etapa de la verificación de la cadena, la tensión. ¿Cómo vamos a verificar la tensión de la cadena? Lo ideal es que en motocicletas de este tipo, de cadenas de este estilo, independientemente de la cantidad de dientes de nuestro sprocket, tengamos 2,5 centímetros de holgura. Pero ¿cómo se mide la holgura? Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestra cadena se encuentre en una línea recta, ¿vale? Aquí podemos ver que tenemos la horizontal. Se pueden apoyar poniendo un listón o lo que ustedes quieran y verificar a través de la o del ojo del buen cubero. Una vez habiendo identificado la horizontal de nuestra cadena, lo que vamos a hacer es con nuestra mano izquierda o la derecha, dependiendo de ustedes cómo se manejen, vamos a presionar nuestra cadena hacia la parte de arriba, ¿vale? Como pueden ver, del punto horizontal a la holgura, que es esta distancia de aquí, son aproximadamente 2,5 centímetros, ¿vale? Que es esta parte de mi dedo. Son 2,5 centímetros de holgura lo que debe tener nuestra motocicleta. Si tenemos holgura hacia abajo, ¿vale? Tenemos que tener aproximadamente medio centímetro, como pueden ver, de lo que es la vertical a la holgura de abajo. Son, sí, aproximadamente como medio centímetro. No debe de haber mucha holgura porque quiere decir que tenemos floja la cadena. Si la tenemos mucha holgura hacia adentro y pasa de los 2,5 centímetros, también tenemos mucha holgura. Entonces se va a estar cayendo constantemente en nuestra cadena. Ahora, verificándolo, una vez habiendo verificado la tensión, tenemos que verificar los rodamientos internos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues únicamente tenemos que pasar nuestro dedo por la parte de adentro, ¿vale? Y si ustedes notan que hay algún punto en el que un rodamiento está muy atorado o les raspa la mano, quiere decir que ese eslabón ya no funciona y se tiene que cambiar ese eslabón o se tiene que cambiar la cadena. Si ya la cadena está muy desgastada, independientemente de cuánto la ajustemos, cuánto la cortemos, se va a seguir desgastando y pues finalmente ya no te va a servir. Si tú cortas un eslabón, vas a destemporizar el funcionamiento de tu motocicleta, por lo que no es una solución viable a largo plazo. A lo mejor es como un gallito, ¿no? Te sirve al momento, pero ya después ya no funciona. Entonces te vas a gastar de más. Yo les recomiendo que cuando tengan este problema de que la cadena ya no funciona, lo que debemos de hacer sí o sí es cambiarla.
No es muy costosa y en muchas ocasiones ya viene con todo el kit de arrastre y pues se ahorran todos los problemas. Por lo que sí, lo ideal siempre va a ser cambiar esta pieza. El arrastre de la motocicleta se considera una pieza de desgaste, ¿vale? Por lo que sí, lo vamos a tener que cambiar una o varias veces dependiendo de cuánto tiempo llevemos con nuestra motocicleta. Y bueno, mis amigos, continuando hablando un poco de la cadena, es muy importante que nunca le quitemos el protector de la cadena, que es esta pieza que tenemos por la parte de arriba. Hay algunas motocicletas que lo tienen completo. ¿Para qué es ese protector?, te dirás tú. Ha de ser para que no entren las imperfecciones del clima, ha de ser para que la tierra, el lodo y las malezas del día a día no se acumulen en la cadena. Pero no solamente eso, y es que el protector de la cadena no solamente protege a la cadena, sino también te protege a ti. Cuando la cadena se cae, lo ideal es que la cadena siempre se caiga hacia allá. Y vamos a notar que hay motocicletas que el Sprock que viene de fábrica trae una especie de filo por la parte interna, ¿vale? Un filo que protege que la cadena no se caiga de este lado. Si la cadena se te llega a caer de este lado, lo principal que va a suceder, en el mejor de los casos, es que se te atore por la parte interna del rodamiento que tenemos aquí del eje. Y en el peor de los casos es que se te amarre con el ajustador trasero. Y ese es un problema que puede llegar a costarte incluso la vida. Y es que si vamos a 60, 80 kilómetros por hora y repentinamente la moto se frena totalmente de golpe, se te puede llegar, número uno, se te va a madrear el diferencial, la transmisión. Se te puede llegar a desvielar la motocicleta, lo cual es, digamos, el problema más family friendly que se te puede llegar a presentar. Y el segundo, se te amarra la motocicleta a esa velocidad, tú vas a salir volando. Y eso puede llegar a ser peligrosísimo. Puedes llegar a recibir algún mal golpe, tener fracturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando un poquito aquí y haciendo un paréntesis, a mí en una ocasión me sucedió que cuando la cadena se compró, cuando recién compré la motocicleta, la cadena que venía de fábrica era una porquería. Apenas a los 1500 kilómetros la cadena se cayó, se amarró con el eje, con el ajustador trasero, lo que provocó que el ajustador trasero se fracturara, es decir, se rompió, se dobló todo el basculante. Por eso pueden ver que está un poquito maltratada de aquí, porque se tuvo que calentar el basculante y acomodarlo a base de martillazos prácticamente para volver a ponerlo en su lugar, porque ya no servía de esa manera, ¿vale? Totalmente doblado. Entonces sí se tuvo que restaurar esta parte, se calentó, se volvió a poner en su posición y se le pusieron refuerzos por la parte interna, porque pues definitivamente estaba todo doblado, ¿vale? Y como les digo, pues es un problema que les puede llegar a costar la vida. Por eso es la importancia de tener estos protectores. Y muchas fábricas, como lo que es Honda sobre todo, ponen protectores adicionales en los sprockets para que, como les comento, esta no se venga de este lado, sino siempre se caiga de aquel lado donde tenemos la masa de nuestro rin trasero. Ahora, pues eso sería todo por la cadena, mis amigos. Vamos a lo que es la última verificación y la última etapa del kit de arrastre, la cuarta y última, el sprocket trasero. Continuando con lo que es la quinta y última verificación de nuestro arrastre de la motocicleta. Caray, ya mis manos están totalmente oscuras, están tan negras que casi les dieron un protagónico en películas de Disney. Bueno, hablando de la quinta y última etapa de nuestro arrastre, está el sprocket trasero. El sprocket trasero se compone de tres piezas fundamentales: lo que es el sprocket o la estrella, lo que son los tornillos o los tornillos de seguridad o soporte de lo que es nuestro sprocket, y tercero y último, los bujes y birlos, que generalmente estos últimos son los que más se olvidan, pero son los que más provocan problemas. ¿Qué son los bujes y birlos? Bueno, son una gomita que les voy a estar mostrando en pantalla. Como pueden ver, pues es una gomita que se encuentra de esta manera y por la parte de adentro tienen un tubito de metal en donde se engranan nuestros tornillos. Ahora, cuando generalmente nosotros llegamos a tener problemas en nuestro sprocket, la mayoría de las veces es por esos birlos. Pero ¿cómo vamos a verificar qué es lo que nos está fallando en el sprocket? Bueno, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro sprocket y moverlo hacia adelante y hacia atrás, así como lo estoy haciendo yo, ¿vale? Para un lado y para otro. ¿Esto por qué? Porque no debe de haber un juego muy excesivo en nuestro sprocket trasero. Si vemos que tiene un juego que permite muchísimo movimiento, entonces los birlos, los bujes de nuestra motocicleta ya no sirven y habrá que desmontar el rin, comprar los bujes y volvérselos a poner, ¿vale? ¿Por qué se llegan a desgastar estos bujes, estos birlos? Bueno, nuestra motocicleta tiene varios tipos de suspensión, no únicamente la suspensión, ¿vale? Tenemos lo que es la llanta, por eso es importante la presión de los neumáticos. Si tenemos mucha, vamos a tener una suspensión nula, prácticamente, porque van a estar botando muchísimo como si fueran un balón de fútbol, cosa que pues no es lo que estamos buscando. Lo segundo son los birlos, que están dentro del rin, que también se encargan de reducir las vibraciones excesivas del motor en la parte trasera o las inclemencias del clima, del camino, perdón. Son unas gomitas que pues
ayudan a absorber mejor las vibraciones y los impactos en el rin. Y finalmente pues lo que es nuestra suspensión. Por eso es importante que todo eso esté funcionando correctamente, ya que si tenemos muy dura la suspensión, pues todo va a caer en las llantas, y si tenemos mucha presión en las llantas, pues todo va a caer en los bujes, y finalmente pues se te va a estar cae la cadena, porque pues no vas a tener una buena reducción de lo que es los impactos del camino. Ahora, si los bujes están dañados, como les digo, habrá que desmontar el rin y cambiarlos. Pero ¿qué es lo que los daña? Bueno, lo que los daña es, número uno, dejar la motocicleta parada durante mucho tiempo. Si tú ya no vas a usar tu motocicleta, o pretendes, estás en un proceso de mudanza, o yo qué sé, la vas a dejar abandonada y más adelante la vas a retomar, lo ideal es dejar la motocicleta empotrada en el caballete, no en la pata. Porque en el caballete no va a caer la fuerza sobre la moto en sí, sino sobre el caballete, sobre todo el chasis, y de esa manera pues tus llantas van a estar a salvo, al igual que tus bujes. La segunda es por un mal uso del frenado trasero, o por estar haciendo wheelies, ¿no? Como les llaman, que son los caballitos. Todo eso desgasta las gomas traseras, desgasta los rodamientos internos del eje, y pues sí provoca bastantes problemas para la moto. La moto no está pensada para eso. Se tienen que hacer algunas adecuaciones para evitar ese tipo de problemas y desgastes excesivos y antinaturales para nuestra motocicleta. Y el tercer y último problema es por la tensión de la cadena. Si tú tienes mucha tensión en tu cadena, toda la tensión, todo el arrastre, se va a caer la presión sobre lo que son los bujes y se van a ir desgastando constantemente. Los tubitos internos van a empezar a quemar la goma hacia los lados, y eso va a provocar un movimiento antinatural en tu eje, lo que puede llegar a provocar que se te caiga, que tu llanta se mueva para un lado y para otro. Recordemos que la llanta no se debe de mover para un lado y para otro, debe estar correctamente calibrada. Se debe de mover hacia adelante y hacia atrás, pero nunca en diagonal, y mucho menos nunca hacia un lado y hacia otro. Por eso la importancia de tener el mismo ajuste del tensor de este lado que el de aquel lado, ¿no? Para que no se mueva raro la llanta. Y bueno, ese sería el problema de los bujes. Ahora podemos llegar a pasar con los sprocket. ¿Cuál es el problema que puede llegar a presentar el sprocket? Simplemente el desgaste. Es algo natural, como les digo, como les comento. Todo lo que es el sprocket, todo lo que es el kit de arrastre, se considera una pieza de desgaste. Esta pieza de desgaste es algo que en algún momento se va a tener que cambiar de sí o sí, independientemente del cuidado que le demos a nuestra motocicleta. Lo que puede cambiar es cada cuánto tiempo se le hace ese cambio, ¿no? Mientras mejor la cuides, el arrastre te va a llegar a durar bastante más tiempo, dependiendo de la calidad, obviamente, del material de la cadena y todo eso. Pero para que se den una idea, yo llevo con esta motocicleta 52,000 kilómetros y nunca se le ha tenido que cambiar los sprockets. ¿Por qué? Porque generalmente yo sí tengo una cultura referente a lo que es el cuidado continuo de nuestra motocicleta, todo lo que son los servicios preventivos y los servicios correctivos a tiempo, para que no se conviertan en problemas mecánicos más graves. Entonces sí es importante que desarrollemos como una conciencia, una cultura de cómo debemos de cuidar nuestra motocicleta, para que todos estos problemas no se acumulen y nos dejen sin nuestro chicharroncito, ¿no? Entonces, pues poco más, nada hay que decir, mis amigos. Si el sprocket se desgasta, pues va a tener los mismos problemas que en el delantero. Van a estar muy afilados los dientes, o ya no vas a tener dientes. Va a estar muy hundido el muelle, o ya no vas a tener muelle. Y pues simplemente se soluciona. ¿Cómo? Pues cambiando el sprocket, ¿vale? No lo pulan, no lo rectifiquen, que no se los arreglen, que se los cambien directamente. Y pues poco más, nada hay que decir, que eso, mis amigos, es todo lo que se tiene que hablar referente al kit de arrastre, las verificaciones y problemas que pueden llegar a presentar y cómo solucionarlos. Si el video les gustó, les entretuvo o aprendieron algo nuevo, regálenme un pulgarcito arriba, compártanlo con sus amistades, con todas aquellas personas que piensan que su motocicleta únicamente depende de la gasolina. Déjenme cualquier opinión o duda en la sección de comentarios, que yo la leeré y responderé con el pasar del tiempo. Cuídense mucho, nos vemos en el camino, hasta la próxima.